les comentaba hace un momento, hoy lo que vamos a terminar de ver lo que es esto que habíamos iniciado hace ya 3 semanas, ¿sí? Lo que es temperatura y color. En la primera vimos básicamente cómo identificarlos, ¿sí? A través de lo que es el círculo cromático, lo que son las dos polaridades de lo que se considera habitualmente como círculos, colores cálidos y colores fríos. Pues teníamos las polaridades intermedias, donde básicamente estaban esos límites que a veces pueden ser difusos en función del contexto, ¿sí? Donde contextualicemos los colores, digamos, para llevarlos hacia una cierta calidez o hacia una cierta frialdad. También podíamos configurar esto, ¿sí? Después también estuvimos viendo básicamente cómo generar distintos climas, cómo podemos dar sentido, ¿sí? Esto que también vamos a ver mucho en morfología, esto de construcción de sentido, pero en este caso bajo lo que es, digamos, paletas cromáticas con temperatura de color. Y en la clase anterior lo que estuvimos estudiando fue básicamente la incidencia de la luz en lo que es temperatura, ¿sí? Como también se pueden generar distintos ambientes, distintos climas, ¿sí? Atmósferas a partir de colores cálidos con la luz y colores fríos, como también interviene la luz en, por ejemplo, la fotografía, ¿sí? Cómo dominar básicamente básicamente se denomina como balance de blanco, que o bien a veces lo buscamos de manera intencionada justamente para dar una cierta intencionalidad en lo que es fotografía, ¿sí? En lo que es postprocesado, o justamente para encontrar una neutralidad, es decir, que donde no haya un virado muy claro hacia colores cálidos o hacia fríos, ¿sí? Esto también se lo hace con postprocesado, algo les había mostrado en lo que es cómo se lo configura con Adobe Camera Raw, con lo que es el negativo de las fotografías, y si no también con algunas capas de máscaras de filtro, ¿sí? También se los puede, digamos, o bien intencionar o bien neutralizar. Y lo que hoy me interesaba que veamos, ¿sí? En esta tercera clase de colores cálidos y fríos, es cómo lo podemos utilizar en proyectos, ¿sí? A través ya sea o bien de dominancia de cálidos, perdón, o bien dominancia de fríos, o buscando un cierto nivel de contrastes entre ellos, ¿sí? Entonces, lo que decíamos básicamente que la terminología entre cálidos y fríos más bien es emocional y psicológica, digamos, no es física, ¿sí? Y a diferencia de otras definiciones de color, no tiene que ver con propiedades, ¿sí? Reflectivas o de absorción de luz, ¿sí? Como estábamos viendo al principio del primer cuatrimestre. La calidez de un color no tiene que ver con su brillo, saturación o tinte, ¿sí? Se refiere precisamente a dónde está ubicado el color dentro del círculo cromático. Entonces decíamos que los rojos, muchas veces, esto ya es como una especie de acercamiento a lo que se considera como psicología del color, que es lo que también vamos a estar viendo en este segundo cuatrimestre. Teníamos los rojos, donde los rojos simbolizan muchas veces el amor, la pasión, la urgencia, la furia, inclusive también el peligro, que aquí no está mencionado, ¿sí? Bajo lo que son los colores señaléticos. Los naranjas se vinculan con la salud, la atracción, la riqueza, la juventud, la atención. Los amarillos, el humor, el optimismo, la puerilidad, la frescura, la calidez. Los rosados como la sensibilidad, la ternura, el romance, la simpatía y la inocencia. Cuando se trata de trabajar con colores cálidos, es importante entender cómo funcionan en el espacio. Los colores cálidos avanzan generalmente y parecen más largos, grandes y abiertos en el espacio. Y esto también lo habíamos visto en clases anteriores. ¿Sí? Los colores cálidos tienden a esta, como en algún punto, expansión, a venirnos hacia adelante, hacia nosotros. ¿Sí? Tienen esta cuestión de ser colores más activos, desde obviamente una perspectiva puramente psicológica del color.
Esta relación es paralela a la longitud de onda del espectro de la luz. Las ondas de la luz roja, por ejemplo, son más largas que la de la luz azul. ¿Cuáles son los colores más cálidos? Con dos matices primarios, rojo y amarillo, en el grupo de colores cálidos. El más cálido está entre medio de estos dos tintes, ¿sí? Entre el rojo y el amarillo. El color más cálido resultante generalmente es, obviamente, los naranjas, o los naranjas rojos, o los naranjas amarillos. Esos generalmente habíamos dicho que están en la polaridad de mayor calidez dentro del círculo cromático, y a las cuales a nivel psicológico las vinculamos a mayor calidez, ¿sí? Acá vamos a estar viendo distintas composiciones de colores tanto cálidos como fríos en cada una de las placas que acompaña el texto. El uso de los colores cálidos en el diseño. Se debe usar colores cálidos en los proyectos donde el objetivo es brindar una sensación de felicidad, de entusiasmo y energía, mientras que algunos dirán que no debemos mezclar colores cálidos y fríos en una sola paleta. Es un uso perfectamente aceptable del color, ¿sí? Hay que asegurarse de entender cómo los matices contrastan y funcionan en conjunto, de manera conjunta, uno con otro, y cómo esa elección de color contribuye a tu mensaje general. ¿Sí? Obviamente hay siempre una elección de colores, en este caso estamos viendo bajo colores cálidos y fríos, muchas veces va a depender de la intencionalidad que busquemos, ¿sí? Si por ejemplo tenemos que... Muchas veces también esto viene en función de lo que se denomina como manual de marca, no sé si alguna vez lo han escuchado, pero justamente en el manual de marca, que es una de las piezas más complejas que tenemos, que está muy interesante siempre para trabajar, yo particularmente he tenido que hacer varios a lo largo de mi carrera y es uno de los trabajos más lindos donde justamente ponemos en juego mucho de nuestro expertise como diseñadores. Es aquí donde vamos definiendo lo que son las combinaciones de colores, la elección de paletas cromáticas, y donde justamente definimos cuáles son los colores que se van a ir utilizando a lo largo del uso marcario de, por ejemplo, eso, de una marca, ¿sí? El uso de la identidad visual. Y cuando justamente llegamos a esa parte de la definición de paletas cromáticas, una de las formas que tenemos de la utilización de colores, si obviamente la marca lo tiene, es el uso de colores a través de la temperatura de color, es decir, colores cálidos o fríos. Después está muy interesante que podamos explorar cuál va a ser la aplicación de esos colores en función de cálidos y fríos a lo largo de distintas piezas comunicativas, ¿sí? Por ejemplo, por eso si pensamos en un manual de marca, cómo funciona el color cuando, por ejemplo, lo vamos a usar en un fondo oscuro o cuando lo vamos a usar en un fondo claro. Es decir, siempre debe haber lo que se denomina contraste, legibilidad y lecturabilidad y visibilidad también. Y un término nuevo que se está empezando a usar mucho ahora es accesibilidad, es decir, hasta qué punto, digamos, se lee correctamente el logotipo o un isotipo, ¿sí? Nosotros vamos siempre a pensar mucho en esto de lo que es la accesibilidad a nivel visual, ni hablar la legibilidad o la visibilidad. Esto ya también lo vamos a encarar en las próximas clases, luego de armonía. Entonces, como les decía, en un manual de marca muchas veces se ve cuál es el alcance, por ejemplo, en un sitio web, cómo van a combinar los colores. Quizás muchas veces no diseñamos el sitio web en su totalidad, a menos que sí se haya encargado en el trabajo, pero sí quizás una home o un primer pantallazo de lo que puede llegar a ser la home para ver cómo se podrían llegar, cómo el diseñador web o el diseñador, lo que es el diseñador UX, que se está hablando más hoy en día del diseñador UX que el diseñador web, debería aplicar lo que son paletas cromáticas en el uso de la marca. Entonces también en un manual de marca está muy presente esto, cómo se usa, digamos, obviamente también otras cuestiones como es la tipografía, cuál va a ser la tipografía que se va a usar, por ejemplo, en cartas membretadas. También esto es algo que se suele usar, cómo va a ser las tarjetas personales del personal, por ejemplo, de una empresa. En un manual de marca también se hace eso, y cómo van a, digamos, a convivir
por ejemplo, los distintos elementos de una papelería, por ejemplo, la dirección web, el email, lo que sea, con la combinación de colores. Si nosotros elegimos una combinación de colores donde va a haber colores cálidos y colores fríos, o simplemente cálidos o simplemente fríos, bueno, ¿cuáles van a ser las paletas cromáticas que nosotros elegimos? Entonces, es muy importante siempre que tengamos en cuenta esto, y obviamente, como yo les decía, la intencionalidad, cuál va a ser, o cuando definimos un isotipo en sí mismo, es decir, una identidad visual, por ejemplo, si queremos dar una, digamos, vincular la marca, por ejemplo, a mayor calidez, obviamente vamos a elegir colores cálidos. Si vamos a hacer una marca o una identidad visual que va a ser institucional, o por ejemplo de un hospital, o qué sé yo, cualquier empresa donde necesitamos de mayor solemnidad, quizás lo más apropiado es utilizar colores fríos. O donde por ahí puede haber cálidos, pero quizás la predominancia va a ser más de colores fríos. Quizás lo usamos como paleta secundaria, como un color como para generar un acento, o lo que se denomina como colores subdominantes con un acento, ¿sí? Entonces, eso después también ya lo vamos a estar viendo. Entonces, lo que es muy importante es, cuando hacemos una elección de colores cálidos o fríos, es la intencionalidad que tenemos respecto a lo que queremos comunicar con la marca, y después cómo van a ser aplicados en distintos soportes. Por ejemplo, cuando hacemos un manual de marca, ¿sí? Que es una de las piezas, como les digo, más interesantes para desarrollar. Pese a que los colores cálidos son elecciones populares en el diseño, a veces pueden ser difíciles de usar. El rojo, por ejemplo, puede ser abrumador, o el rosado puede sentirse muy vinculado a la cuestión femenina. La clave es mezclar colores para que se vayan, que se vinculen al mensaje para compensar el balance. De todas maneras, hoy en día hay una especie, por decirlo de alguna manera, de desconstrucción también de lo que son a nivel cromático, lo que simbolizan los colores. Hay veces que podemos llegar a usar el rosa para una marca masculina, cada vez más está un poco esto de que no hay tanto que, por decirlo de alguna manera, ponerle un género a los colores, ¿sí? Lo mismo que usar un color celeste, no necesariamente siempre tenemos que vincularlo a lo masculino, o el azul a lo masculino. Cada vez más se está tomando la noción esto de, en algún punto, de desconstrucción también de lo cromático, ¿sí? Obviamente en el popular, en el imaginario colectivo, sí, el rosa tiene una vinculación. Por ejemplo, si miramos marcas de ropa interior, tanto masculina como femenina, muchas veces podemos encontrar el rosa muy vinculado a lo femenino, y el azul o los celestes o los colores fríos más vinculados a lo masculino. Pero, como siempre les digo, nosotros podemos romper reglas, podemos no tener en cuenta lo que, no sé, dice el imaginario popular, el imaginario colectivo, y tener criterios propios. Obviamente siempre bien fundamentados. Después está obviamente la cuestión con el cliente, lo que el cliente quiere, lo que el cliente no quiere, lo que nosotros podemos llegar a defender y convencer a veces a los clientes de que el uso de determinados colores. Obviamente estamos hablando de color. Pero muchas veces no tenemos muy en cuenta, o sí, lo que es el imaginario colectivo, lo que se entiende habitualmente por psicología de color. Obviamente que lo debemos conocer, debemos saber qué es lo que simbolizan ciertos colores. Hay colores, por ejemplo, como les decía hace un momento, como lo que es el color señalético, que ya lo vamos a estar viendo, que sí o sí tienen que utilizarse para simbolizar determinados significados, porque obviamente es a nivel señalética. ¿Sí? Como les decía hace un rato, el rojo siempre simboliza el peligro. Por ejemplo, si piensan en situación, por ejemplo, de una calle en señales de tránsito, en la señal de pare, el pare siempre se utiliza el color rojo para simbolizar esta señal, ¿sí? Entonces, obviamente no podemos usar en una situación donde queremos comunicar peligro o detención total otro color que no sea el rojo, ¿sí? Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta,
como dice esta placa, que hay determinados colores que hay que tener cuidado a la hora de utilizarlos. Si el rojo es uno de ellos, porque por ejemplo, si pensamos un poquito en lo que es, como les comentaba recién, lo que es accesibilidad o visibilidad, el rojo a veces puede ser muy invasivo. Como les decía hace un rato, los cálidos son activos, son colores que se nos vienen adelante, y quizás no es algo que estemos buscando. Por ejemplo, si hacemos, qué sé yo, un sitio web donde el fondo, no sé, es rojo, un rojo bien chillón, un vermellón, y bueno, y tenemos un texto donde va a haber una lectura, no muy larga, pero va a haber lectura. Bueno, quizás la legibilidad se va a ver muy afectada. Entonces, hay que tener cuidado a veces con el uso de determinados colores, en este caso los colores cálidos, que como bien decimos, se nos viene muy adelante. Y a veces, cuando pensamos en lo que es lecturabilidad, legibilidad y visibilidad, no son tan adecuados si lo usamos de manera muy intensiva, ¿sí? Obviamente mucho depende del soporte, de si lo usamos obviamente para si es diseño web o si lo usamos para diseño de identidad visual. Muchas veces depende cuál es el sentido que vamos a, o la finalidad total o el objetivo que busquemos con el uso del color. Cuando se trabaja con colores cálidos, se puede usar neutrales simples o blancos, ¿sí? Como en algún punto colores que contrasten con los cálidos, ¿sí? El resultado es una sensación limpia y brillante. Lo opuesto también funciona, usando una paleta oscura o negra, Los colores brillantes y cálidos necesitan un fondo estático, si no esos colores pueden parecer muy activos, sobrecargados o muy estimulantes, ¿sí? Esto es un poco lo que les comentaba recién, que muchas veces lo que se suele hacer como para no generar tanta actividad visual o que el receptor se sienta demasiado interpelado con el uso del color, sobre todo por ejemplo cuando fondeamos un color en un color cálido, como les decía, rojo naranja, o bien podemos apagar un poquito ese color, o podemos usar el blanco, o podemos usar el negro, o grises, y usar ese color cálido en una menor proporción. En este caso, bueno, es una tarjeta personal donde esto es algo que se suele usar mucho en el frente de la tarjeta personal, es decir, tarjeta personal de frente y dorso, que en el frente se suele poner lo que es el isologotipo, ¿sí? Sobre un fondo. Y en el dorso muchas veces se ponen los datos de contacto, ¿sí? Esto es algo bastante usual que se suele hacer en el diseño de tarjetas personales, cuando quizá el cliente quiere algo más atractivo, donde tiene por ahí un poquito más de presupuesto para imprimir frente y dorso. Entonces, bueno, en el dorso se ponen los datos de contacto, y muchas veces en el dorso generalmente suele haber un color que es de una clave alta o donde no hay tanta oscuridad, y justamente la letra, donde están los datos de contacto, sí están compuestos en un color que, bueno, va a contrastar bien con ese fondo, y que en este caso, como el amarillo, si bien es un color cálido, no es tan activo como el color rojo o el rojo anaranjado o un magenta, ¿sí? Como siempre les digo, esto no impide que nosotros fondiemos por decirlo, una tarjeta personal sobre magenta y pongamos las letras en blanco, en calado. Pero tenemos que tener en cuenta que a veces puede verse afectado un poco lo que es la legibilidad o la lecturabilidad de esos datos, ¿sí? Un detalle más que les iba a comentar, por ejemplo, en tarjetas personales, cuando se diseñan tarjetas personales, es que cuando se diseña el frente de la tarjeta, es decir, donde va el isotipo solamente o el isologotipo, es que ahí sí nosotros podemos tener margen como para poner un color muy llamativo. En este caso podría ser un color rojo o un color rojo naranja, como sí para llamar la atención o generar un determinado impacto visual, pero generalmente nunca lo vamos a hacer para los datos, es decir, para el dorso, para donde van los datos de contacto, ¿sí? Como una sugerencia en la aplicación del color en tarjetas personales. También existen proyectos que se centran solo en colores cálidos. Son simples, directos e incluso monocromáticos.
También, obviamente, cuando nosotros nos enfocamos en una parte del círculo cromático para, por ejemplo, poner colores cálidos, podemos enfocarnos en uno solo y generar una cierta monocromía. Esto un poco lo habíamos visto en la corrección de la clase anterior, ¿sí? De que a veces, si queremos, digamos, hacer una composición únicamente de colores cálidos o colores fríos, que nos concentremos en un tinte y subamos o bajemos su valor, obviamente generando una monocromía, obviamente donde se identifique bien la temperatura del color, ya sea cálidos o fríos. También combinar colores fríos y cálidos simultáneamente es elegir colores con tintes o saturaciones complementarias. Obviamente, si vamos a elegir, por ejemplo, un rojo, lo vamos a, muchas veces la combinación que puede funcionar mejor es con su complementario verde, ¿sí? Donde el verde va a funcionar como color opuesto, polaridad opuesta, como fría, o el naranja con el azul, ¿sí? Como la otra polaridad, que es la polaridad por excelencia de temperatura de color, como lo estuvimos reiterando en varias oportunidades. Siguiendo el concepto básico del círculo cromático, se puede comenzar con un color cálido y su análogo para los mejores resultados, ¿sí? Cuando decimos análogos, nos estamos refiriendo básicamente a sus colores vecinos, ¿sí? Esto es básicamente es una de las reglas de la armonía, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ya la semana que viene. Se toma, por ejemplo, el rojo y cuáles son los colores inmediatamente vecinos del rojo, ¿sí? El primer vecino para un lado puede ser el naranja y para otro lado puede ser el amarillo. Entonces, generalmente, esto obviamente ya responde a una armonía de color, hacer una buena combinación. Esto nos permite generar una paleta cromática que va a funcionar muy bien, ¿sí? Siempre nos va a asegurar que estos colores van a combinar, ¿sí? Los análogos combinan siempre bien. Lo mismo podemos tomar el verde y decir que, bueno, para un lado del verde tenemos el azul y para el otro lado el amarillo, y ahí vamos a tener un contraste bastante marcado, tanto de fríos como cálidos, ¿sí? Donde el verde es el más neutral y el amarillo el más cálido y el azul o el cian del otro lado como el más frío, ¿sí? Entonces, por un lado el verde va a actuar como en algún punto como un mediador y el amarillo y el cian o el azul pueden actuar como contrastantes, ¿sí? La regla del 80-20 se utiliza frecuentemente para crear paletas. En el 80%, es decir, el 80%, básicamente el 80-20 significa porcentajes, ¿sí? De superficies. En el 80% del área es neutral y muchas veces se utiliza como un 20% restante como colores fuertes o llamativos, ¿sí? Recién hablábamos que, por ejemplo, el rojo o el naranja son colores muy activos, ¿sí? Que se nos vienen muy para adelante. Entonces, una buena manera de generar, por ejemplo, legibilidad o lecturabilidad en un texto, y nosotros queremos usar algún color llamativo, podemos usar esta regla, donde el 80% o la mayor superficie esté compuesta con un color de cierta neutralidad o baja saturación o de alto valor o bajo valor, es decir, donde no haya mucha saturación, y el resto sí usar un color muy saturado, ¿sí? Generalmente podemos pensar en colores cálidos, pero también colores fríos, ¿sí? Por ejemplo, el cian es un color que es frío, pero es un color muy fuerte que genera, digamos, cierta, llama la atención cuando lo usamos. Entonces, si se quiere, no es necesario a veces, digamos, queremos generar una composición en la cual queremos tener una buena lecturabilidad, queremos que el receptor no se sienta tan interpelado con un color, entonces lo usamos con estas proporciones. En un 80% colores o paletas que sean neutrales y en un 20% los colores que van a ser un poquito más llamativos o fuertes. Y tanto esta idea de combinar colores, digamos, dentro de paletas cromáticas cálidas o frías, también la podemos usar, la podemos llevar adelante para contrastes entre cálidos y fríos, ¿sí? Para mantener la calidez de la paleta, podemos usar 80% de rojos, de naranjas y amarillos, y rosados
¿sí? En una composición, y en un 20% azules, verdes y violetas, ¿sí? Estas mismas proporciones las podemos llevar dentro de los contrastes de color, ¿sí? Paletas cromáticas cálidas para el diseño, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Estas vamos a ver inclusive que tienen hasta un nombre. Si nosotros la buscamos, como yo les comentaba hace un momento, lo que es Adobe Color, las podemos ubicar dentro de Adobe Color con estos nombres. Si las googleamos o las buscamos dentro del buscador de Adobe Color, vamos a ver que inclusive en algunos casos también se especifica la superficie que por ahí puede responder a una buena combinación. Fíjense en esta otra donde el magenta con por un poquito valor más bajo y un poquito menor de saturación va a combinar bastante bien con un amarillo y con colores que se los conoce como colores pasteles, ¿sí? Es decir, son amarillos donde hay una baja saturación y un valor bastante alto, es decir, son bastante brillosos. Y vamos a ver cómo en este caso son todos colores donde hay una mayor predominancia de cálidos, ¿sí? Fijémonos en estas otras combinaciones. Fíjense esta otra que a su vez dentro de colores donde hay, digamos, mayor cantidad de colores cálidos, también se pueden ubicar algunos colores donde haya contraste, ¿sí? con frío. En este caso, con este cian de una saturación baja, ¿sí? Y de un valor bastante bajo. No tan marcadamente bajo, yo diría más bien de saturación baja y levemente modificado lo que es el valor hacia una cierta oscuridad. Si yo digo lo que es saturación, todos saben bien, saben lo que es saturación. Si yo hablo de valor también, me imagino que ya a esta altura saben lo que es valor, ¿sí? Si alguno tiene alguna duda, me consulta. Aquí vemos esta otra paleta, donde también obviamente está muy presente lo que es colores cálidos y en una muy pequeña proporción un color frío. Y ahora vamos a ver lo que son los colores fríos aplicados al diseño, ¿sí? Los colores fríos son usados frecuentemente por negocios por su noción de armonía. El color más usado para instituciones financieras, por ejemplo, es el azul, ya que implica confianza y formalidad. El verde es usado como conexión con una armonía natural también, ¿sí? Vamos a ver muy brevemente qué simbolizan a nivel psicología del color o psicología cromática los colores fríos. En primera instancia, el azul muchas veces simboliza la estabilidad, la lealtad, la profundidad, la confianza, la veracidad. Después el color verde generalmente implica lo que es desarrollo, armonía, fertilidad, frescura, seguridad. Y si bien aquí no está aclarado, muchas veces se lo vincula a lo que es la naturaleza y la ecología, ¿sí? El violeta después lo que simboliza lo que es la realeza, la ambición, la creatividad, el poder, la riqueza y también lo que es la espiritualidad, ¿sí? La misticidad muchas veces se lo vincula también a lo violeta. Pero muchas veces la realeza está muy enfocado a este color violeta. El azul es el único color primario en el lado frío del círculo cromático con el R y B, o semi-K, si pensamos en semi-K con el cian, lo que significa que cada matiz incluye cierta variante de azul, o de cian, si usamos el modelo de semi-K. Debido a esto, los colores fríos usualmente se obtienen mezclando un color cálido con un azul o con un cian. ¿Sí? Obviamente si generamos un círculo cromático, obviamente usando solamente los primarios. El término color frío es mal usado a menudo en los proyectos de diseño, mientras que muchas veces se refieren a hacer un color más oscuro o menos saturado
hacer un color frío sería realmente agregar más azul a la mezcla del color, ¿sí? Fíjense cómo entidades bancarias, en este caso el banco BBVA, digamos, en toda su identidad visual, en este caso su sitio web, está muy presente el uso de colores de paletas frías, ¿sí? Con el uso de un azul profundo, obviamente muy identificado a su identidad visual, a su marca, a su isotipo, a su logotipo, perdón. Y después, en este caso, también se lo llevó al uso de iconos, al uso de botones, inclusive con una modificación dentro de lo que es, en este caso, colores fríos, pero con básicamente la combinación con armonía de color, siguen armonía de colores análogos, siempre cercanos a el azul, ¿sí? Es decir, colores vecinos dentro del círculo cromático, muy cerquitas unos de otros, dentro del círculo cromático, y sí hay una modificación en algunos casos de lo que es el valor y lo que es la saturación, ¿sí? En algunos casos. En aplicaciones prácticas, el gris puede ser considerado como un color frío, aunque es realmente un color neutral, ¿sí? Obviamente es un color acromático, usando alrededor de los colores fríos absorberá sus propiedades y temperatura. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, usamos una gran superficie de colores acromáticos, grises, y a su vez si lo usamos dentro de o hacemos intervenciones de colores con colores fríos, cianes, azules, generalmente este gris va a acercarse más o va a ser más vinculado a los colores fríos, ¿sí? Y obviamente podemos generar contraste también con la aplicación de colores acromáticos. Uso de los colores fríos en el diseño. Los colores fríos son asociados con alejar o hacer las cosas parecer más lejanas de lo que realmente están. La asociación de estos colores se remonta a la relación con las ondas de la luz. Las ondas de la luz azul, por ejemplo, son más cortas respecto de las rojas. Y esto lo habíamos visto también en la primera clase de temperatura de color. Y de nuevo aquí podemos ver la aplicación de colores fríos en lo que es la identidad visual de este isotipo, ¿sí? Y fíjense que el fondo para generar un buen contraste en esta pantalla de esta web, generalmente en este caso es acromático, si es un gris, y debido, como estábamos viendo recién, el gris muchas veces se lo puede vincular a colores fríos si funciona con intervenciones de colores realmente fríos. Las paletas de colores fríos tienen muchas veces aplicaciones prácticas. Pueden ser fáciles de mirar y facilitan la lectura. La cualidad de calma puede relajar la mente y hacer que el mirar algo con estos colores sea sencillo, ¿sí? Es algo un poco opuesto a lo que habíamos visto hace un rato con los colores cálidos, donde justamente teníamos esto de que al ser colores muy activos, que se nos ven muy adelante, a veces afectan a la legibilidad. En este caso los fríos no la afectan tanto, permiten un poquito más de calma, como son pasivos, como son más inactivos, ¿sí? En algún punto, cuando lo usamos como de fondo o sobre una fotografía donde, por ejemplo, hay un filtro digamos, de un mirado hacia colores fríos, y si usamos tipografía o texto, generalmente muchas veces puede llegar a facilitarte esta tarea de legibilidad de un texto, de lecturabilidad. Obviamente siempre teniendo en cuenta lo que va a ser el grado de saturación de ese color y el valor de ese color, ¿sí? Generando obviamente siempre buscando lo que es el contraste, ¿sí? Pensemos en algunos usos comunes del azul, uniformes por ejemplo de la policía, vestimenta de hombres de negocios, crea una impresión de calma y de seriedad, ¿sí? Muchas veces, como esto también podría llegar a vincularse a lo que es color señalético, que es, como les digo, ya lo vamos a ver, hay determinadas indumentarias donde por convención se entienden que se vinculan con un determinado color. En este caso los colores fríos, sobre todo los azules, en muchos casos se lo vincula a la policía o a veces
a personal de enfermería o de urgencias o de cirugías, justamente por esto que también habíamos hablado, creo que en alguna de las clases, que puede generar mayor calma, o inclusive a veces también se lo usa para contrastar de manera correcta, inclusive con la sangre, ¿sí? Por ejemplo, cuando se utilizan este tipo de vestimentas en personal de salud, eh, para, para buscar un contraste se tiene en cuenta esto, ¿sí? En el diseño del indumentario, o sea, en la elección del color, ¿sí? Y acá, como vemos también algunas tarjetas personales, fíjense cómo se combinan los colores, en este caso en una paleta de colores frías, ¿sí? Con el uso del cian. En un caso buscando el contraste con un fondo, digamos, de un azul de una baja saturación, un valor muy bajo, ¿sí? Es decir, este azul muy oscuro. Y por otro lado el blanco mismo, que nos da un papel. Fíjense que el cian generalmente es uno de los tintes que mejor contrasta tanto en situación de valor alto como de valor bajo, ¿sí? En colores cromáticos. Y dependiendo de la situación, los colores fríos pueden tener elementos neutrales. Muchas paletas pálidas de verdes y azules, por ejemplo, son usadas como colores de fondo, gracias a su conexión con el cielo y la naturaleza, y dependiendo y pueden funcionar con otros colores fríos o cálidos igual de manera correcta, ¿sí? Este balance de color hace que estos matices sean especialmente fáciles de usar, representan una sensación de profesionalismo y no incitan a la agitación o exaltación que producen los colores cálidos, ¿sí? Esto también un poco lo habíamos hablado anteriormente. Que muchas veces buscamos eso, ¿sí? O no, hay veces que, no sé, se me ocurre pensar que de repente tienen que diseñar un brochure, ¿sí? Un folleto, un flyer o una página web donde la marca, qué sé yo, es de indumentaria deportiva. Esto es algo que puede pasar, ni hablar que puede pasar, que una marca de indumentaria deportiva para teens, ¿sí? Para adolescentes o preadolescentes. Y justamente ahí sí nos puede llegar a interesar buscar digamos, un nivel de lectura a nivel visual muy llamativo. Entonces con los colores lo podemos hacer también. En ese caso hay una fundamentación muy clara. Pero en muchos de los casos, la verdad es que más bien en muchos de los casos, vamos a tratar de buscar una cierta calma, ¿sí? Es decir, donde el receptor se sienta cómodo leyendo o navegando o usando, o bien un flyer cuando lo lee, o un sitio web, o cualquier pieza de diseño, digamos. eh, si nosotros queremos, no sé, buscar por ejemplo, esto es algo que muchas veces se usa, de que el usuario en un sitio web se quede la mayor cantidad de tiempo posible, o que lea todas las secciones, porque el cliente obviamente siempre nos va a pedir eso, que el usuario que, no sé, ingrese a su sitio web esté la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, una de las maneras de llegar a este objetivo es justamente esto, por ejemplo en el color, que no sea tan llamativo, que no sea tan exaltante. Básicamente esto se denomina también como usabilidad a nivel cromático en un sitio. Entonces también lo tenemos muy en cuenta en lo que es lo cromático. La clave para usar colores cromáticos está en los tintes y en la saturación. Sí, más que nada en la saturación, ni hablar en la elección del tinte. Usando múltiples variantes de matices similares, se crean paletas con suficiente balance de color para ser o bien intrigante o emocionante sin llegar a la sobreestimulación, ¿sí? Fíjense cómo en la elección de esta paleta cromática, no solo, digamos, lo podemos pensar en este caso para una ilustración en un sitio web, la paleta es a la vez llamativa, pero sin llegar al punto de que haya una sobreestimulación, ¿sí? Sin que nos impida leer y nos genere un rechazo, que es lo que no buscamos.
Paletas monótonas que usan azules, verdes o morados pueden tener sensaciones únicas y distintas. Azules y verdes funcionan bien con los neutrales como marrón, crema o beige, ¿sí? O lo que se denomina como colores pasteles. Puede ser útil también, como habíamos visto anteriormente, trabajar con esta regla de proporciones, ¿sí? Del 80-20, al trabajar con cualquier tipo de color. 80% de colores neutrales y otro 20% se puede usar con colores más fuertes o llamativos. Para mantener la frialdad de la paleta se utiliza un 80% de azules, verdes y violetas, y neutrales por otro lado, o por un lado, mejor dicho, y por otro lado 20% de rojos, amarillos o naranjas, así como el otro polo de colores contrastante dentro de colores cálidos y fríos. Fíjense en estas composiciones donde hay algunos contrastes entre cálidos y fríos, y hay algunos donde hay una dominancia mayor hacia cálidos o hacia fríos, ¿sí? En proyectos digitales que usan color RGB, los colores fríos tendrán los valores más altos en azul y los más bajos en rojo, ¿sí? Es decir que generalmente los azules o los cianes pueden tener digamos, mucha luz, ser muy iluminados, es decir, justamente esto, valores muy altos pueden llegar a poseer, mientras que los rojos pueden estar por ahí más vinculados a un valor más bajo o cierto nivel de oscuridad, ¿sí? En proyectos impresos que usan color CMYK, ¿sí? Es decir, todo lo que sea a nivel impreso, los colores fríos tendrán mayor cantidad de cian o negro y bajos porcentajes de magenta y amarillos. Y obviamente, generalmente los colores fríos van a tener mayor, o mejor dicho, menor valor, van a ser más oscuros en lo que es CMYK, y los colores cálidos generalmente van a tener un poquito más de valor, ¿sí? Es decir, mayor grado de luz, de iluminación en lo que es CMYK. Paletas cromáticas frías para el diseño. Ahora vamos a ver algunas combinaciones dentro de colores fríos, ¿sí? Con mayor o menor o iguales proporciones, ¿sí? Si ustedes las googlean, la van a encontrar de este modo. Muchas veces van a encontrar estas reglas que estábamos viendo recién del 80-20, ¿sí? Del 80% de un color neutral y un 20% de colores que son más llamativos y que generalmente conviene usar en menores proporciones, o tener mucho cuidado de no generar lo que decíamos recién, sobreestimulación a nivel visual. ¿Sí? Hay unas paletas muy interesantes. Y generalmente la proporción de 80-20, como estamos viendo en estos dos casos, donde el 80 obviamente corresponde a un color bastante neutral, va a contrastar bastante bien con el resto de los colores, ¿sí? que están usados en un 20%. Vamos a seguir viendo estas paletas, todas de colores fríos. Como podrán ver, algunas hay un mayor o menor nivel de saturación, en estas hay un nivel de saturación intermedio. Fíjense que en esta otra el nivel de saturación es decir, hay mayor nivel de saturación, ¿sí? Es decir, no es tan puro el color. Conclusión: usar colores cálidos puede ser una gran manera de conectar con una audiencia en un proyecto de diseño. Los colores son invitadores, enérgicos y divertidos. Por el contrario, la utilización de colores fríos puede generar un vínculo buscado de eficiencia, seriedad, que puede ser lejana pero sólida y profunda. Diseñar con colores fríos y cálidos es una gran manera de evocar ciertas emociones en las personas y puede proveer el acento adecuado en el lugar adecuado, ¿sí? Vamos a ver inclusive la combinación de algunas de las marcas o de empresas más conocidas, en este caso fíjense Twitter, que en su app, ¿sí? o en su es una red social, en la cual obviamente su marca está identificada con colores fríos, y como si nosotros básicamente navegamos en su red social, nos vamos a encontrar donde esos colores fríos
están bien amalgamados con otros colores neutrales, que siempre hay una tendencia o un viraje leve hacia colores fríos, ¿sí? Dentro de lo que es WhatsApp también nos encontramos un poco con esto, pero con un nivel de menor, digamos, intensidad respecto a colores fríos. Es decir, el verde estábamos viendo que justamente estábamos en los límites entre lo que podía ser colores neutral, cálidos y fríos, es decir, una neutralidad bien marcada. Y fíjense cómo dentro de su app, si navegamos y prestamos atención, también está muy presente la combinación de paletas cromáticas. En este caso puede haber algunos colores con una cierta tendencia a la calidez y otra en menor medida hacia la frialdad, digamos, pero siempre dentro de lo que es la neutralidad que nos marca el verde. Pues otras aplicaciones como la de Instagram, que si bien en Instagram vamos a encontrar estos colores solamente a nivel identidad visual, no lo vamos a encontrar en lo que es la aplicación. En la aplicación hay un claro uso de colores muy neutrales, es decir, colores muy acromáticos, mucho uso de grises, en ese caso, obviamente, para generar una lectura y una usabilidad muy cómoda a nivel visual. Y en algunos casos podemos encontrar el uso de rojo, ¿sí? Para marcar, por ejemplo, notificaciones. Facebook pasa un poco algo similar a lo que es Twitter, en el sentido de que se usa una paleta de color muy fría, ¿sí? Donde hay algunos colores también, si prestamos atención, neutrales, donde hay un leve viraje quizás hacia colores fríos. Notificaciones también siempre se usa el color rojo en Facebook, y en Twitter se usa, si alguna vez han tenido la oportunidad de visualizar, colores fríos, ¿sí? A diferencia de Instagram y Facebook, ¿sí? Estamos viendo básicamente el uso de colores o paletas cromáticas dentro de apps y de redes sociales, mejor dicho. Así que hasta acá lo que es, con esta clase estamos cerrando lo que es temperatura de color, colores cálidos. En esta clase lo que vimos básicamente es la aplicación dentro de proyectos de diseño, como inclusive se usan tanto en marcas como a nivel también, a nivel brochure, a nivel diseño editorial, como también diseño web, que es muy importante tener en cuenta en los proyectos donde nosotros queramos llamar la atención o queramos tener en cuenta lo que es el color a nivel temperatura en lo que es psicología del color, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Una pregunta que quieran realizar? Bien. Entonces vamos a dejar la clase aquí, la grabación.